Acto seguido, vamos a tener ya la participación del doctor Eduardo Alejandro Atao Espinosa, para lo cual ya se encuentra con acceso y le damos la bienvenida, doctor candidato Eduardo Alejandro Atao Espinosa. Muy buenos días con todos los asistentes. Buen día, señor decano, doctor Víctor Cajahuanca, este jueves económico, y muy contento de estar con ustedes, frente a ustedes, aunque vía esta pantalla virtual, que es a lo que ya nos estamos acostumbrando en estos tiempos, y estar y volver estar al frente de mi facultad mater, digamos así, ¿no? Soy egresado de esta facultad. El actual decano ha sido uno de mis profesores en mi formación académica. Y así, pues, tengo ahí varios colegas, deben estar ahí varios amigos, profesores también míos, seguramente cuando yo estaba en la etapa académica, estarán ahí viendo, y a todos ellos un fuerte saludo, y es un grato estar aquí, ¿no? Bueno, pues yo quisiera compartir una presentación. ¿Lo ven? Todavía no se observa. Ya está, Ya ¿no? lo vemos. Sí, ya lo ¿Se, vemos. se ve Tal vez, bien? listo. Bueno, esta exposición, con el permiso de todos, la he preparado tomando en cuenta estos criterios, ¿no? Un poco compartir la experiencia que tuve en mi formación de estudio de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que queda en la misma ciudad de Barcelona, España, y el anhelo de haber concretado mis deseos. Gracias a esa beca, pues escogí la Universidad Autónoma de Barcelona, y lo escogí por una sencilla razón, ¿no? Por el nombre de economía de la empresa. Desde que vi que ahí había una formación en su plataforma virtual, que llevaba ese nombre de la economía de la empresa y que estaba dirigido a investigar sobre el comportamiento, el funcionamiento, el desempeño de las pequeñas y microempresas, sobre todo pequeñas empresas, pues ya satisfacía mis deseos, mi vocación, digamos así, a este lado de la empresa, ¿no? Conociendo pues que en nuestro país nuestra estructura empresarial se basa más en pequeñas y microempresas, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, he preparado una exposición que linda entre la experiencia que tuve durante esta formación, y también pues las nuevas, o en todo caso una referencia que puede servir para la Universidad del Centro, de poder evaluar en su debido momento la implementación de una especialidad orientada hacia la empresa, ¿no? Aquí en Perú exactamente no he visto en ninguna universidad que aborda el estudio de la empresa en su dimensión amplia, multidisciplinar que existe, ¿no? O que tiene esta empresa. Hay algunos programas que se acercan a ello, como la Católica, por ejemplo, el Centrum, ¿no? Pero están más orientados a formar coaching, a formar formadores en gestión de empresas, y no tanto a conocer la dinámica desde el lado científico del funcionamiento de las empresas, ¿no? Bueno, el índice de la exposición que les voy a presentar el día de hoy. Primero voy a empezar con una breve descripción sobre el tejido empresarial peruano. Después voy a abordar la economía de la empresa como disciplina científica, ¿no? Después vamos a abordar los métodos científicos y los programas de investigación, específicamente los programas de investigación. Voy a hacer referencia a algunas líneas de investigación, hay muchas más, ¿no? No pretendo con esto ser rigurosos,
Simplemente pretendo con esto llamar la curiosidad de muchos investigadores, docentes y alumnos que me están escuchando para que puedan valorar la importancia de establecer o realizar estudios referidos a la economía, a la empresa, ¿no? Desde la economía. Y tercero, algunas líneas de investigación que siempre en el seno de una facultad o en el seno de un programa de maestría o doctorado, pues debe existir en todas las universidades, ¿no? Entonces, empezamos un poco describiendo el tejido empresarial peruano. Esto ya es sabido, ¿no? De que en nuestro tejido empresarial, que está compuesto por más o menos 2.200.000 personas, un poco más, de todas ellas, el 95.9% son microempresas de tamaño, bueno, hay dos tipos de tamaño, usualmente es las ventas anuales máximas de unidades impositivas tributarias, ¿no? Y pequeñas empresas 3.56. Si sumamos microempresas y pequeñas empresas, pues llegamos a que este segmento aborda casi el 99.5%, como ustedes podrán ver ahí y sumar, ¿no? Es decir, de nuestro tejido empresarial, casi todos son pequeñas empresas, microempresas, ¿no? La tipología de microempresas se da en el Perú y algunos países de Latinoamérica. En cambio en Europa ya no existe el término microempresas, sino más bien pequeñas empresas, ese que engloba a todo, ¿no? Y en el Perú lo que hemos hecho es separar a las microempresas, y hace bien separarlo porque el peso de las microempresas sobre el tejido empresarial es abrumadoramente mayor e intenso, ¿no? Y bueno, medianas empresas 0.12% y las grandes empresas 0.41%, ¿no? Pero estas son empresas formales. Ya hay estimaciones hechas por ejemplo, por el Ministerio de la Producción y algunos otros investigadores, donde hay también la presencia de empresas informales, ¿no? Acá recojo yo una estimación del Produce de diciembre de 2018, donde estiman que las empresas informales en Perú son 1.639.000, ¿no? Esta estimación me parece que es bastante infravalorado, porque yo en una investigación que he realizado el año 2007-2008, que justamente me ha conducido al diploma de estudios avanzados en la universidad, ya hemos detectado que por cada empresa formal existe más o menos dos empresas informales, ¿no? Ya, este es el promedio de la informalidad. Bueno, se sabe muy bien que contar o tener una estadística de empresas informales es bien complicado. Por lo tanto, las estimaciones también van a ser así gruesas, ¿no? Pero lo importante es que el sector informal en nuestro país es abrumadoramente significativa, y eso hace también de tener diferentes miradas frente al comportamiento o al estudio a estas empresas, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, pues el componente microempresarial en nuestro país es fuerte, ¿ya? Y esto se reproduce en todas las regiones de forma casi, digamos, parecida, ¿no? Ahora, dentro de las microempresas y las pequeñas empresas, el otro fuerte componente es empresas familiares. Ustedes muy bien saben por experiencia propia, las microempresas en general son empresas familiares, ¿no? Y las empresas familiares tienen otra connotación, tienen otros instrumentos que deben ser aplicados para poder apoyar o mejorar la gestión de estas empresas familiares. Y es un tema que poco se aborda, poco o nada se aborda en los principales centros de formación universitaria en nuestro país, ¿no? Bueno, consideramos a la economía de la empresa como una disciplina científica, ¿no? Ya, pero una disciplina científica que surge o se nutre de las diversas experiencias de actividad empresarial. ¿Ya? Es decir, surge de la práctica, surge del funcionamiento de una empresa, ¿no? Por eso esta necesidad de funcionamiento,
esta diversidad de actividad empresarial, porque es muy diversa en el mundo empresarial, pues hace de que se pueda generar un cuerpo de conocimientos, ¿no? Y este cuerpo de conocimientos mantiene una relación entre ellos, ¿no? Ya, por lo tanto, la economía de la empresa debe orientarse más a hacer una investigación más aplicada, porque su objeto de estudio, que es la empresa, eh, es práctico, ¿no? Es de ejercicio, es de la aplicación de una idea, es el desarrollo cotidiano de alguna o muchas actividades económicas en torno a esa organización, ¿no? Eso es un principal punto de inicio para entender a la economía de la empresa como una disciplina científica, ¿no? Además, también la economía de la empresa, al formar parte de la economía en general, pues ya es considerada, y en esto es casi unánime, como un cuerpo científico, ¿no? Eso lo sabemos los economistas, los que estamos estudiando allí, ya tiene todas las características de ser considerada como ciencia, ¿no? Y porque tiene un sistema de leyes, tiene ciertas regularidades y de acuerdo al conocimiento científico, pues este sistema de leyes o regularidades permite predecir, controlar los diversos acontecimientos que suceden en la realidad social, ¿no? Ya, pero no solo es un campo exclusivo a la economía. Ya Piaget, el año 76, ya señalaba de que la investigación o la economía de la empresa debe tener, y es de carácter multidisciplinar, ¿no? Porque la empresa confluye en diferentes elementos, diferentes factores, diferentes situaciones que hace que varias disciplinas o que obliga a que varias disciplinas pues puedan intervenir para comprender o entender mejor a... Entonces, eso es un tema bastante importante desarrollarlo y sobre todo aplicarlo, ¿no? Porque hay todo un cuerpo de conocimientos, como vamos a ver más adelante, que ya existen y que se están desarrollando en universidades, en la mayor parte de las universidades de países desarrollados, ¿no? Bueno, los métodos científicos. En la economía de la empresa no hay un método de investigación único, válido o más o menos consensuado entre todos los investigadores, ¿no? Sino hay varias metodologías científicas aplicables a esta disciplina. Bueno, eso también sucede en la economía misma y en los demás campos de la ciencia, ¿no? Que no hay un solo método que sea pues único, uniforme, aceptado universalmente para que pueda ser aplicado, ¿no? Entonces la economía no podía ser otra, también existe. La economía como ciencia social, pues está lleno de varias metodologías, ¿no? Lo que sí se ha hecho es un esfuerzo a través de INRELACATOS, ¿no? De clasificar los diferentes enfoques para entender el problema y el funcionamiento de las empresas, que lo estamos llamando programas de investigación científicos en los términos de la CATOS, ¿no? INRELACATOS ha inaugurado ahí por mitad del siglo pasado, ha inaugurado este concepto y este concepto pues ha dado lugar a que varios enfoques, varias teorías puedan constituirse o consolidarse en un programa para entender mejor la dinámica empresarial, ¿no? Y en función a eso es lo que hacemos esta primera clasificación, este primer cuadro, ¿no? Que lo ha adaptado de un profesor que he tenido en la Universidad Autónoma de Barcelona, el profesor Josep Besiana, ya, quien desde el año 95 viene construyendo a nivel de Europa todo un cuerpo multidisciplinar en torno a los estudios de la empresa, ¿no? Ya lo he adaptado un poco, como también lo he hecho en mi tesis de diploma de estudios avanzados, que lo he presentado también, ¿no? Entonces, según esta, digamos así, esta clasificación o esta elaboración de todo el cuerpo que debe investigar a la empresa, tenemos pues dos enfoques, cuatro enfoques, ¿no? Cuatro disciplinas, digamos así, ¿no? El enfoque económico,
el enfoque gerencial o del management, el enfoque sociológico y el enfoque psicológico, ¿no? Esto quiere decir que para entender a las empresas, en general, para entender a las empresas, requerimos también la concurrencia de otras disciplinas, de otras ciencias, como por ejemplo de la administración. Ya bueno, esto casi ya lo sabemos, porque la administración siempre está dedicada al estudio de la empresa, ¿no? Pero también requerimos de la presencia de la sociología, ¿no? La intervención de la sociología para entender algunos elementos que en torno a la empresa están influyendo en su comportamiento, ¿no? Y lo más último es el enfoque psicológico, ¿no? Si bien es cierto que en el caso de las micro y pequeñas empresas, fundamentalmente su dinámica de funcionamiento depende mucho del empresario, del propietario, del individuo, ¿ya? Y este individuo va a estar influenciado siempre por su conducta, ¿no? Y esa conducta, pues, la psicología nos puede dar más luces sobre las características del comportamiento del empresario como individuo, ¿no? O del individuo como empresario. ¿Ya? Y hacemos tres niveles de análisis, ¿no? A nivel individual, ¿ya? Es decir, el empresario fundador, la persona, a nivel de la empresa, ¿no? ¿Ya? Y a nivel de la economía, ¿no? Entonces, dentro del enfoque económico destaca a distancia la teoría neoclásica, ¿ya? La función empresarial como cuarto factor de producción y la teoría del capital humano. Hay muchos otros enfoques, pero principalmente menciono estos enfoques a nivel individual, ¿no? Ya, a nivel de la empresa, pues la teoría de los costes de transacción, y a nivel de la economía, la teoría del desarrollo económico de Schumpeter, ¿no? En el campo gerencial, en el campo del management, a nivel individual, destaca pues la teoría del comportamiento del empresario, los modelos de proceso de creación de empresas, y a nivel de la empresa destaca lo que siempre se ha abordado, y está bastante más cercano a nosotros, la estrategia de la empresa, las tipologías de la estrategia, ¿ya? Y este concepto del corporate entrepreneurship, ¿no? Y vuelve a salir también a nivel macro, a nivel de la economía, la teoría de los costos de transacción, ¿no? El nivel sociológico tenemos, pues, en el enfoque sociológico, tenemos la teoría de la marginación, teoría del rol y teoría de redes. Esto es importante y ahora mismo se están desarrollando políticas públicas, pero que no tienen sustento científico, digamos así, en función a generar todo un ecosistema del emprendedor y del empresario, ¿no? Ustedes están viendo políticas públicas en varios ministerios de apoyo al tejido empresarial peruano, ¿no? Entonces, eso es importante estudiarlo, más todavía a nivel de la empresa, ¿no? Cuando, por ejemplo, la teoría evolucionista, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y la teoría de la incubadora de empresas, ¿no? A nivel de la economía tenemos la teoría de la ecología poblacional y la teoría institucional, que es uno de los elementos más vigentes, más actuales, que ha logrado reunir a todo un conjunto de enfoques y ha puesto en el tapete la necesaria y fuerte presencia de las instituciones en el mercado, ¿no? Estas instituciones para la teoría neoclásica pues no existirían porque más bien entorpecerían el perfecto funcionamiento de la economía de libre mercado o de competencia perfecta, ¿no? En el enfoque psicológico destaca la teoría del comportamiento planificado, que lo vamos a ver también más adelante, y a nivel global, dentro del enfoque psicológico, la teoría del empresario de Kirchner, que es uno de los que, digamos así, pone en el tapete la importancia de la psicología, ¿no? En el estudio de la empresa. Bueno, pues ahora vamos a desarrollar cada uno de estos temas, haciendo mención de que no voy a abordar ni mencionar todos los enfoques, todas las teorías, algunas las más importantes las vamos a poner ahí y como vuelvo a decir o vuelvo a decirles, la intención es un poco llamar a la curiosidad
y generar pues una, digamos así, un interés por querer profundizar o abarcar más estos temas de la economía de la empresa, ¿no? Bueno, la primera teoría dentro del enfoque económico está la teoría neoclásica, que como ya eso lo sabemos todos, ¿no? Trabaja en un modelo de competencia perfecta, ¿no? Y su principal unidad de análisis es el mercado, ¿ya? Y explica el funcionamiento de este mercado, ¿no? ¿Ya? Después también, dentro de la teoría neoclásica, consideran al empresario, a la empresa, como un agente cuya función es transformar los factores en productos según una determinada función de producción, ¿no? Eso lo hemos estudiado, lo hemos visto en los cursos de microeconomía, ¿no? Incluso también la aspiración que tiene el empresario de maximizar sus ganancias en función o con el uso de los factores de producción que dispone, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí la maximización de beneficios es el aspecto central de la teoría neoclásica en este caso, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, la teoría neoclásica no ha desarrollado una teoría de la empresa. Esto hay que ser bien claros, ¿no? ¿Ya? Y los capítulos que se estudia dentro de la microeconomía, pues más toman el nombre de teoría de la producción, ¿no? ¿Ya? Pero sí, el gran aporte de la teoría neoclásica es pues que ha brindado instrumentos analíticos a los posteriores programas de investigación que han surgido y que se han consolidado, y de ese modo cada vez hay un mejor entendimiento de la dinámica y funcionamiento de las empresas, ¿no? Los principales autores relacionados a este tema de la teoría neoclásica tenemos ahí a Reuel Ras, Gibbons, Karl Meyer, es decir, los principales creadores de la utilidad de la escuela marginalista de la economía, ¿no? Los supuestos de la teoría neoclásica, es decir, las hipótesis de la teoría neoclásica, pues son hipótesis no contrastables en la realidad, ¿no? Son hipótesis irreales, digamos así. Y eso no está mal, ¿no? Porque siempre para elaborar un cuerpo científico, a veces hay que partir de hipótesis o supuestos no necesariamente contrastables. Lo que queremos es que posteriormente, cuando se haga la aplicación de esta teoría, de este modelo, tenga pues aplicación en la práctica, ¿no? Entonces, por lo tanto, han surgido nuevos enfoques, nuevas teorías que sobre todo criticando los supuestos de la teoría neoclásica, ¿no? Por ejemplo, la economía de los costes de transacción, que más o menos da sus primeros pasos con Ronald Coase en 1937, ¿no? Señala de que no hay racionalidad perfecta, como la que dice la teoría neoclásica, ¿no? Siempre las personas, los individuos, tenemos racionalidad limitada. La información es asimétrica, no es perfecta. Hay unos que están mejor informados, otros que están mal informados, ¿no? ¿Ya? Y siempre hay unas transacciones entre los agentes económicos. La teoría neoclásica asumía que las transacciones eran cero, ¿no? Es decir, que una empresa tiene costos, ¿no? Costos de búsqueda de información, costos de contratos, de negociación de contratos, costos de garantía. Es decir, hay costos en torno a la empresa en su relación con el sector externo, ¿ya? Que deben ser asumidos y deben ser valorados también por una determinada teoría, ¿no? Y esto es los costos de transacción, ¿no? Por lo tanto, la economía de los costos de transacción, pues, en función a determinar estos costos externos que tiene la empresa, plantean o sugieren también que este enfoque te puede determinar las formas de gobierno, tanto del mercado como de la misma empresa, ¿no? Uno de los autores que ha profundizado más el tema es Williamson, ¿ya? Y ya varios años después de que Ronald Coase ha dado algunos elementos generales de esta teoría, ¿no? Después tenemos la teoría de la economía industrial. Esta sí es un enfoque que ha roto prácticamente, digamos así, con las hipótesis de la teoría neoclásica, ¿no?
abandona casi la gran mayoría de las hipótesis de competencia perfecta y asume, por ejemplo, productos diferenciados. Para ellos una cuestión esencial es de que una empresa pueda competir en el mercado a través de la diferenciación de productos, ¿no? Lo cual va en contra de la homogeneidad de productos, que es uno de los supuestos de la teoría neoclásica, ¿no? Su unidad de análisis de esta teoría es el sector industrial, no es el mercado, sino es el sector donde opera la empresa, ¿no? Por eso sale esta famoso lema de estructura, conducta, resultado, ¿no? Habrán escuchado en algún momento este apotegma, digamos así, ¿no? Donde la estructura del mercado, pues, va a determinar la conducta o qué conducta va a asumir la empresa. Y según esa conducta que asume la empresa, pues obtendrá los resultados que se plantea, ¿no? Es decir, el empresario, en este caso el empresario, ¿no? No está libre tanto de actuar por lo que él quiera actuar, sino que su actuación tiene que recoger el tipo de mercado en el que opera su empresa, la estructura del mercado de esto, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay, digamos así, cierta libertad de actuación, una libertad absoluta de actuación de la empresa, del empresario, para hacer funcionar mejor a su empresa, ¿no? Esta teoría de la economía industrial pues ha tenido que reinventarse y ahora lo que más está en boga es la nueva economía industrial, que ya incorpora nuevas técnicas, nuevos avances para mejorar sus capacidades predictivas, ¿no? Esta nueva economía industrial más o menos digamos así, se ha hecho más matemática, se ha hecho más econométrica, ya ha adquirido más herramientas de este campo para perfeccionar su capacidad predictiva, porque eso era uno de los elementos débiles de esta economía industrial, ¿no? Y de esta economía industrial nace una teoría de recursos y capacidades, que es un programa de investigación actualmente bastante potente en todas las escuelas de formación de la empresa, ¿no? De los recursos y capacidades. Es decir, que también los recursos que tiene la empresa, tanto humanos, tanto en tecnología, tanto en saber hacer, es importante y determinante para que una empresa pueda tener éxito o no en su funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, esta teoría de los recursos capacidades, que no lo vamos a ver a profundidad ahora, ¿no? Pero de este seno de la economía industrial nace esta teoría, ¿no? Acá tenemos pues autores como Alfred Marshall, Chamberlain, Mason, Bain, ¿no? Que es considerado como el padre de esta economía industrial, ¿no? El otro enfoque económico es la teoría del capital humano. Esto es tan conocido por varios de nosotros, ¿no? Por muchos de nosotros. Ya esto pues lo ha presentado Becker en 1975, quien considera al capital humano del empresario como un factor fundamental para el éxito de la empresa, ¿no? Y este capital humano está dividido pues en dos partes, ¿no? Un capital humano formal y otro no formal. El formal está pues constituido por la educación formal, es decir, por la secundaria, algún instituto superior, una universidad, por la educación formal que tenga el empresario, ¿no? Una maestría, algún doctorado, ¿no? Pero también está constituido por lo no formal, ¿no? Es decir, por la experiencia que el empresario, la persona tiene alrededor de su ejercicio, por los cursos específicos de capacitación en gestión de empresas y así, ¿no? Entonces, este conocimiento específico, que se llama también específico, también le brinda a la empresa posibilidades de crecer según según el empresario tenga o no capacidades de educación, tanto formal como no formal, ¿no? ¿Ya? El principal postulado de esta teoría es pues, que aquellos individuos, aquellos empresarios con mayor educación, sea formal o no formal, alcanzan resultados superiores en la gestión de sus empresas, ¿no? ¿Ya? Entonces, de ahí que señalan que el capital humano del empresario juega un rol importante en la explicación del buen desempeño de las empresas, ¿no? Esa es digamos así, la principal conclusión de esta teoría.
Sin embargo, investigaciones últimas, incluidas las dos que he hecho yo aquí en Perú, señalan de que esto es parcialmente cierto, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la educación formal no influye significativamente en el éxito de las empresas, sobre todo pequeñas empresas, ¿no? Es decir, nadie te garantiza que un profesional, que un magíster o que un doctorado pueda tener una empresa exitosa por el hecho de tener estos grados, ¿no? No hay una relación. Pero sí se han encontrado bastantes evidencias de que aquellos individuos, aquellos empresarios que tengan formación específica, experiencia en hacer empresas, cursos de formación específica, sí influyen significativamente en el buen desempeño de sus empresas, ¿no? Por lo tanto, la formación específica debiera convertirse o debiera dar origen a políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el gobierno en todos los países también sucede, se están implementando programas, políticas públicas de apoyo al empresario en capacitaciones en ello, ¿no? Capacitaciones específicas. Entonces, este tipo de capacitaciones sí tienen efecto en el buen desempeño de las empresas. Por lo tanto, estas políticas públicas de fortalecer capacidades en el empresario deben estar orientadas y mejor orientadas para ver también en qué nivel de formación o en qué sector de formación pues tendría mejor impacto para el buen desempeño de las empresas, ¿no? Ahora vamos al enfoque gerencial de la administración, ¿no? Y aquí el principal elemento es la estrategia de la empresa, ¿no? Esta estrategia de la empresa, como les vuelvo a decir, surge de la economía industrial, ¿no? La economía industrial ya hemos visto hace ratos que es uno de los enfoques que trata de hacerlo más realista a los supuestos o a las hipótesis de la teoría neoclásica, ¿no? La estrategia de la empresa, pues, ve más en torno a la competencia que enfrenta la empresa fuera, ¿no? ¿Ya? Y la ventaja o la posición competitiva que debe tener la empresa va a depender mucho de sus recursos y capacidades de esta empresa. Es aquí donde el enfoque de recursos y capacidades, que hemos hablado hace ratos, brinda mejores herramientas analíticas para entender mejor la actuación y respuesta de una empresa frente a su entorno, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esta estrategia de la empresa también se consolida todo este tema que hemos llamado la planificación estratégica, que sigue de moda, que pues se ha consolidado a partir de estos enfoques, ¿no? Andrews, en 1971, y mucho más antes también hubieron otros autores, pero Andrews especialmente ha destacado la importancia de este análisis estratégico, y es uno de los que ha dado los elementos necesarios para la creación del famoso análisis TAFO, ¿no? Porter, a través de su aporte con las 5 fuerzas competitivas y otros más, pues le ha dado mayor publicidad, mayor, digamos así, mayor presencia en las actividades públicas a todo este tema de la estrategia de la empresa, ¿no? Acá tenemos actores clásicos de la planificación de la estrategia, ¿no? Como es Andrews, Ansels, Misberg, ¿no? Y Porter también, ¿no? Segundo enfoque de la administración que viene ya de la escuela clásica de la administración es pues la teoría de la organización. Esta teoría de la organización más o menos pretende explicar el comportamiento ya de la empresa. Aquí la unidad de análisis es la organización, es decir, la empresa, ¿no? Comportamiento, nacimiento, desarrollo y muerte de las organizaciones. Esta teoría de la organización ha tenido muchos vaivenes y se mantiene vigente a través de dos teorías, ¿no? Que están allí. Uno es la teoría de la contingencia y otro de la teoría de la ecología poblacional, que más se va al campo sociológico y es en ese apartado donde lo vamos a ver mejor esta teoría de la ecología poblacional, ¿no? La teoría de la contingencia, pues, pretende dar una explicación al funcionamiento de las empresas, ¿no? Teniendo en cuenta, considerando la estructura, tamaño y entorno de la empresa, ¿no? Y la empresa, pues para ellos, para esta teoría, se debe adaptar al entorno. Por lo tanto, aquí también se restringe el grado de libertad del empresario en el caso de las pequeñas empresas, ¿no?
¿ya? Esto, por ejemplo, ha servido también mucho, si ustedes escuchan o han escuchado el Global Entrepreneur Monitor, ¿no? El proyecto GEM. Este es un observatorio mundial, no sé si en Perú está, creo que sí está en Perú, no tengo la información actual. Este es un observatorio mundial donde vemos el nacimiento, el crecimiento de las empresas, ¿no? Y te da todo un sistema de información sobre la dinámica de la tasa de emprendimiento, sobre la dinámica de la muerte, del nacimiento, desarrollo y muerte de las empresas, ¿no? Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando abordemos la teoría de la ecología poblacional. Otro enfoque sociológico, bueno, acá ya dentro del campo sociológico, pues el enfoque evolucionista, ¿no? Ya, esto está basado en un concepto de rutinas empresariales, del saber hacer de las empresas, ¿no? Las rutinas de las empresas, pues, son productivas, son operativas también, o sea, son administrativas, ¿no? Y estas rutinas, según esa teoría, deben generar cambios económicos. A partir de que las empresas mejoren su desempeño económico, pues esto necesariamente genera un cambio en la economía global, ¿no? ¿Ya? Las rutinas son formas de hacer de las empresas, ¿no? Se han aprendido, se han internalizado y se han convertido en conocimiento tácito, que esto también es absorbido por otro enfoque de gestión del conocimiento, ¿no? Que no lo vamos a abordar acá, pero hay un enfoque muy importante de gestión del conocimiento, ¿no? ¿Ya? Y cuando ya estas rutinas se convierten en, digamos así, en conductas empresariales, ya son difíciles de investigar, ¿no? Son variables que difícilmente se pueden operar porque estas rutinas o este conocimiento tácito forman parte de la dinámica discreta que los empresarios tienen para hacer funcionar su empresa, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace una empresa que hace un sándwich tipo, o una hamburguesa tipo McDonald's, tipo las otras que existen, pues no va a compartir esa rutina con el investigador porque forma parte de su conocimiento tácito que tiene, ¿no? Pero también es importante acá saber de que, por ejemplo, en el caso de las micro y pequeñas empresas, que traten de normalizar y regularizar sus rutinas para de ese modo ofrecer un producto casi homogéneo. A mí me pasa esto, ¿no? En una panadería. Voy a comprar un pan integral, a veces encuentro un pan integral muy bueno, me gusta, y otros días no, ¿no? Entonces converso con el panadero, es una empresa formal, converso con el panadero que establezca su rutina de cómo hacer ese pan cuando le sale rico y así todos los días le salga de ese modo, o sea uniforme, sea una rutina, digamos así, estandarizada, ¿no? Y eso es quizá lo que les falta a muchas empresas en el Perú, ¿no? Que de vez en cuando, y digamos así, por cuestión de suerte, sacan un producto que tiene el agrado del cliente, pero no logran que ese gusto, ese producto tenga la misma característica durante todo el tiempo, ¿no? Esto, esto lo ha abordado la teoría evolucionista y eso es bueno que las empresas mantengan esa práctica para que el cliente pues esté seguro de lo que va a consumir o de lo que va a adquirir en una nueva oportunidad, ¿no? También dentro del enfoque sociológico tenemos la teoría institucional, ¿ya? Como les vuelvo a decir, esto es uno de los elementos importantes que influyen bastante en el comportamiento de toda empresa, sea pequeña, sea mediana, sea grande, ¿no? De todas las empresas, ¿no? Entonces, esta teoría lo que trata es de explicar a través de la participación de dos tipos de instituciones, ¿no? Instituciones lo han, digamos así, lo han operacionalizado con instituciones formales e informales, ¿no? Las instituciones formales, pues, son las leyes, las normativas, los reglamentos, los contratos, y en Perú esto es mucho más fuerte. La presencia de estas instituciones formales es bastante fuerte en Perú,
¿ya? Y también hay presencia de instituciones informales, elementos informales, como son las actitudes, las percepciones, la cultura establecida en el empresario que lo toman como una especie de institucionalidad, las creencias y valores, ¿no? Muchas veces estos juegan a favor, pero muchas otras veces también estos juegan en contra del buen desempeño de las empresas, ¿no? Y hay que ubicar allí en qué medida, por ejemplo, las instituciones formales, las leyes, las normativas, pues en vez de promover una mejor dinámica de las empresas, la obstruye, las retrasa o las retarda, ¿no? En qué medida también una cultura arraigada en un empresario, en una familia, ya decimos que las empresas familiares están fuertemente presentes, sobre todo en las empresas pequeñas, ¿ya? En qué sentido la cultura, la tradición, la creencia familiar también puede servir de un elemento que impulse el buen desempeño de las empresas o también que retrase el funcionamiento de estas empresas, ¿no? ¿Ya? Y como les vuelvo a decir, la teoría neoclásica, las instituciones no existían, ¿no? El mercado, bueno, la mano invisible viene de Adam Smith, pero la teoría neoclásica, en el mercado hay información perfecta, hay producto homogéneo, hay varias características de la competencia perfecta que hace que ninguno debe intervenir porque esto distorsiona el mercado, ¿no? Entonces las instituciones existen. Por lo tanto, en la realidad del mundo empresarial en específico, las instituciones van a jugar un rol positivo o negativo para ellos, ¿no? Nuevamente, acá otros los autores, especialmente es Veblen, norteamericano, en 1965, y Knorr, ¿no? en 1990, ¿no? Y el otro enfoque de la teoría sociológica es lo que hemos hablado hace ratos, la ecología poblacional, ¿no? Ya esto proviene de la ciencia natural, de la teoría evolutiva de Darwin y de la sociología de Durkheim, ¿no? Acá pretende, como decíamos, anticipábamos hace ratos, pretende explicar el nacimiento, crecimiento y muerte de las organizaciones en función de su entorno, ¿no? ¿Ya? Es decir, los cambios en el entorno, los cambios económicos también generan la aparición de nuevas empresas, generan la aparición de otras ideas innovadoras que luego se concretan en empresas, ¿no? Y esto también provoca que haya mucha muerte de empresas. Acá surge este concepto estadístico llamado de demografía empresarial, ¿no? Que es uno de los elementos que maneja el Global Entrepreneurship Monitor, el proyecto GEM, y en función a ese concepto es lo que el proyecto GEM pues, elabora una potente base estadística a nivel del mundo sobre la demografía de las empresas en los países del mundo, ¿no? En los años 2004, 2006, si no me equivoco, pues según el IEM, el Perú ha sido considerado el país más emprendedor del mundo, ¿no? En 2 años consecutivos. Bueno, en general, los países de Latinoamérica son considerados como los países más emprendedores del mundo, ¿no? ¿Ya? Porque hay una tasa de creación de empresas neta bastante mayor y una tasa de actividad emprendedora también bastante significativa, ¿no? ¿Ya? Además, esta teoría de la ecología de la población pretende explicar las razones por las que determinadas empresas sobreviven y crecen, se multiplican, mientras otras empresas desaparecen, ¿no? En el Perú tenemos alta tasa de mortalidad de empresas, ¿ya? Esto se puede evidenciar en algunas estadísticas, aunque están un poquito o tiene años para atrás, pero sí se observa que hay alta tasa de mortalidad de empresas, ¿no? Entonces es bueno conocer las razones de esa mortalidad para que sirvan por lo menos de lecciones a los que van a crear las nuevas empresas y no se puedan cometer pues los mismos errores, como se dice, ¿no? Ya, ahí tenemos pues dentro de esto a Hannan y Freeman especialmente y Aldrich como los principales contribuidores de este enfoque sociológico de la teoría de la ecología de la población, ¿no? Finalmente pasamos al cuarto enfoque, al psicológico, y acá tenemos los primeros pasos de la teoría del empresario de Kirchner, ¿no? Kirchner, bueno, en realidad el enfoque psicológico, como ya les decía, adquiere cada vez una mayor importancia y mayor presencia en el estudio de la empresa. En la medida que la empresa, sobre todo las pequeñas empresas y las microempresas con más razón, están influenciadas por el comportamiento, por la conducta del empresario como individuo, pues este empresario como individuo también está condicionado por una conducta psicológica.
De modo que un empresario que esté, por ejemplo, una persona que tenga energía, que sea positivo, que tenga, digamos así, las ganas de salir adelante, estoy seguro que esa persona, y hay varias investigaciones que lo demuestran, que esa persona va a tener éxito en su empresa. Pero si ese empresario o si ese individuo tiene un conjunto de problemas, de estrés, arrastra y le pesa y está lleno de desánimo, pues estoy seguro que la empresa que él quiera crear no va a ser exitosa o por lo menos no va a ser tan exitosa como los otros, ¿no? Entonces, esto se rescata ya desde Kirchner, ¿no? ¿Ya? Entonces, el empresario busca, descubre, indaga y encuentra oportunidades, ¿no? Oportunidades que están en el mercado, que le llamamos nichos de mercado, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo se mueven en base a su intuición, ¿no? Hay empresarios que no necesitan tener todo un conjunto estadístico de proyección incluso, pero tienen una intuición que muchas veces les sirve digamos así, de consejos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se requiere es que este empresario, este individuo, tenga una alta motivación suficiente para que aproveche mejor las oportunidades que va a encontrar en el mercado, ¿no? Israel Kirchner, bueno, es uno de los principales exponentes de la economía austríaca y ha abarcado aquí también esto, ¿no? En 1959, Penrose, Edith Penrose, una norteamericana, saca un libro que es la teoría del crecimiento de la empresa, ¿no? En este caso le llama firma, ¿no? ¿Ya? Y ahí ya señala, y muchos consideran a esta economista, Penrose, como uno de los pioneras en introducir o en plantear la necesidad de introducir el conocimiento psicológico o la disciplina de la psicología para estudiar mejor a las empresas, en este caso al empresario, ¿no? Por lo tanto, hay otras teorías, yo estoy mencionando, como le dije al inicio, algunas, ¿no? Hay más teorías, más enfoques que ya señalaban o avisoraban la necesaria presencia de la psicología en el estudio de la empresa, ¿no? Acá tenemos otra también, la teoría del comportamiento planificado. Este enfoque lo he aplicado en mi tesis, ¿ya? Donde se pretende explicar, ¿no?, el comportamiento del individuo en ciertos contextos, ¿no? Entonces aquí el argumento central es que los factores motivacionales, fíjate, tomando ya de Kirchner, también tomando de Penrose, porque Penrose también en esa misma dirección apuntaba, ya influye en el tipo de comportamiento, ¿no? Así, por ejemplo, las motivaciones del empresario influyen en el desempeño de su empresa. Y eso es cierto, ¿no? Y esto para todos ahora que estamos aquí, los que tenemos experiencia práctica, esto lo podemos corroborar, ¿no? Y acá pongo pues lo de Penrose en 1959, ¿no? Ya anticipaba la importancia de este enfoque, ¿no? Entonces el comportamiento intencionado no puede ser comprendido si se ignora la motivación. Entonces, esto es importante. Y hoy mi tesis, tanto para obtener el diploma de estudios avanzados, he llegado a la conclusión que aquellos empresarios que tienen mejores aspiraciones de crecimiento, es decir, están más motivados, tienen más éxito, su empresa tiene más éxito, o sea, tienen mejores resultados de crecimiento, ¿no? Y eso está allí, lo hemos comprobado y ese estudio está basado pues en 4 ciudades peruanas, ¿no? Lima, Arequipa, Trujillo y Huancayo. Luego, posteriormente, ya en 2013, si no mal recuerdo, y con la colaboración de uno de los colegas de ahí, hicimos una investigación en Huancayo. Y en Huancayo también llegamos a similar conclusión, ¿no? No es tanto la maximización de beneficio la que va a motivar a un empresario o lo que va a estar detrás del éxito de una empresa, sino también es el comportamiento del individuo, del empresario. Aquí, en las pequeñas empresas, el empresario, el individuo, pues es el principal actor de ello. Digamos así, hasta quizá es el único actor, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, es bueno entender esa situación para poder analizar bien la empresa. Hay otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la agencia y derechos de propiedad.
que no lo hemos abordado aquí, la teoría de los recursos y capacidades que hemos mencionado, ¿no? El enfoque de las empresas familiares. Esto es un componente importantísimo en el tejido empresarial peruano. Bueno, en todos los países, ¿no? Pero más todavía aquí en Perú, ¿ya? Porque las empresas familiares tienen nuevas dinámicas, tienen dinámicas de funcionamiento diferentes y la toma de decisiones también son diferentes, ¿no? ¿Ya? Y muchas veces estas empresas familiares tienen el riesgo de fracasar porque los conflictos familiares se suelen mezclar con la gestión empresarial, ¿no? Por lo tanto, aquí es bueno introducir o incorporar este tema de las empresas familiares porque permitiría en todo caso, generar políticas que mejoren el tejido empresarial de muchas empresas en Perú, ¿no? También está la teoría del rol, la teoría de redes dentro del enfoque sociológico, que no lo hemos abordado, pero hay esos temas, ¿no? Ya, esos son los temas, los programas de investigación científica que están presentes. Hay muchas más, vuelvo a decir, lo que he lanzado aquí es un breve listado, bastante general, y un poco comentar la experiencia de la formación que tuve yo en este doctorado de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Esta línea de investigación, vuelvo a decir, ¿no? Cada centro de formación o de educación superior tiene sus líneas de investigación a las cuales se adscriben determinados profesores, ¿no? Que tienen inclinación por una determinada línea de investigación. Por ejemplo, tenemos emprendimiento, innovación y gestión de pymes, ¿no? Es una línea de investigación que trata sobre los emprendimientos, la innovación y la gestión de pymes, ¿no? La gestión de pequeñas empresas. Ahí hay varios subcampos y hay profesores o investigadores que se apuntan a esa línea de investigación, ¿no? Otra línea de investigación es la estrategia empresarial, ¿no? Esto es importante, ¿no? Muchos investigadores siguen investigando, por ejemplo, sobre los recursos y capacidades internas de la empresa, la gestión del conocimiento, ¿no? El capital humano, el capital intelectual, la gestión del conocimiento especialmente y sobre todo cómo hacer que un conocimiento nuevo que ha probado ser exitoso pueda instalarse, pueda formar parte de la rutina de una empresa, ¿no? Entonces, esta es una línea de investigación muy importante dentro de lo que sacamos, ¿no? El otro es el marketing estratégico, ¿no? También es una línea de investigación, porque también hay que saber vender, y saber vender con cierto conocimiento previo, ¿no? No con sin conocimiento o sin nada previo que se pueda conocer el tema, ¿no? La cuarta línea de investigación es un poquito más mecánico, es el análisis de la eficiencia, la contabilidad y las finanzas, ¿no? Por ejemplo, la productividad, el rendimiento, la productividad es bueno dirigir o investigar también esos campos, porque en función a eso se pueden obtener cada vez más los productos a menores costos y los rendimientos pueden ser mejores, ¿no? Y ya esto en las pequeñas empresas es casi ausente, ¿no? Entonces es bueno incursionar en este campo. El otro, por ejemplo, para los de contabilidad, gestión fiscal, ¿no? De repente, una mejor gestión fiscal o una gestión fiscal ordenada te permite hacer seguimiento, hacer evaluaciones de lo que estás actuando, ¿no? Ya, usualmente en nuestras pequeñas empresas, pues, estos temas de autoseguimiento, de automonitoreo, están bastante ausentes, ¿no? Ya, porque el funcionamiento de nuestras pequeñas empresas, pues, valgan verdades y no es malo decir, es bastante rústico, ¿no? Y acá está la parte comercial, ¿no? La comercialización. También es bueno que surjan estas líneas de investigación para ver diferentes estrategias de comercialización y sobre todo también de destinos de mercado, ¿no? Hay muchos que apuntan a exportación, pues para exportar también hay que seguir todo un conjunto o hay que tener un conocimientos previos y también conocimientos del mercado de destino, es decir, conocer bien también esta área, ¿no? Bueno, pues eso es lo que he querido compartir con ustedes, profesores. Aquí algunas cositas les voy a mostrar brevemente nada más
los másteres que hay actualmente, por ejemplo, un máster en investigación aplicada en economía y empresa, como les vuelvo a decir, esto es actual, ¿ah? Esto es lo que he revisado la semana pasada, ¿no? Ya en la Universidad Autónoma de Barcelona, toda investigación en economía de la empresa tiene que ser aplicada, eso va también, ¿no? Ya, hasta hay otro máster en economía de la gestión, la organización y la empresa, esto es un máster multidisciplinar, multiuniversitario, ya, donde está la Universidad de Navarra y la Universidad de Islas Baleares, con la Universidad de Barcelona, ¿no? Ahí tengo ahí algunos profesores cuando he estado yo estudiando ahí, ¿ya? Esto es otro máster en innovación social. También los emprendimientos sociales ya están, ya están en su apogeo también, ¿no? Más bien ahora lo que ya están entrando son los emprendimientos culturales, ¿no? Específicamente aquí hay un máster en emprendimiento e innovación social que está destinado a las empresas sociales, ¿no? ¿Ya? Y los doctorados, ¿no? En la Universidad Autónoma de Barcelona, bueno, también hay en la Universidad de Barcelona, ¿ya? Doctorado en creación y gestión de empresas, esa es la que he seguido yo, ¿ya? En creación y gestión de empresas, y también hay este doctorado en emprendimiento y gestión, ¿no? Un programa de doctorado. Fíjense, y esto es similar a todas las universidades allá, ¿no? Fíjense que ahí en Europa están dándole bastante importancia a la investigación aplicada de la empresa desde la economía, pero con un enfoque multidisciplinar, ¿no? Y eso es importante porque las características de la empresa, pues, exige que se aborde de esa manera. Bueno, pues, muchas gracias y a la orden si hay preguntas para poder establecer un diálogo. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer la ponencia magistral del doctor Eduardo Alejandro Tau Espinosa. Muy bien, le agradecemos, doctor Eduardo Alejandro Atao Espinosa. Finalmente vamos a tener las palabras del señor decano para que pueda dar por concluido a este magno evento. Señor decano, tiene la palabra. Bien, en primer lugar, agradecer la presencia del doctor Eduardo Atao. Fue magnífica la exposición y quedará en nuestro recuerdo, efectivamente, de que hay colegas, estudiantes y egresados de nuestra facultad que sí pueden ir prestigiando, ¿no?, a nuestra casa de estudios, y en este caso, hay el ejemplo ya palpable con la presencia del profesional indicado, ¿no? En este caso, el tema que ha abordado es bastante interesante, creo que da lugar para muchas reflexiones y quizás algunos replanteos también, ¿no?, en la estructura curricular de nuestra facultad, y esperamos de que no sea la última ocasión que nos visite el doctor Atao. Esperamos en otras ocasiones también invitarlo, ¿no?, y tener su aporte importante. Creo que, reitero, ha sido bastante reconfortante escucharlo, y creo que nos deja, pues, una serie de preocupaciones de nuestra parte también, ¿no? Ponernos a tono a los avances que se viene dando en el campo de la economía de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, reiterarle mi agradecimiento a nombre de la Facultad de Economía y desearles éxitos al doctor Atao, ¿no?, en su carrera profesional. Muchas gracias. Agradecemos su participación a cada uno de los estudiantes y docentes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Muchas gracias. El evento ha finalizado. Muchas gracias.